presencia de todos y todas que se van sumando. Buenas tardes para todos y agradeciendo también la presencia de Alejandro. Hoy nos acompaña Alejandro Galeano. Nos convoca hoy para presentar este libro, un poco un libro que a nosotros desde Mendoza Beat nos interesa mucho porque es un libro que trabaja sobre todo sobre la idea de los futuros. Por ahí contar un poco que Mendoza Beats surgió justamente en el marco de pensar cuál es el sentido de este futuro que va apareciendo, cuál es el sentido y el color que va a adoptar, digamos, este presente y esta realidad también de ciencia ficción que estamos viviendo, y sobre todo atrevernos como a disputar y a cuestionar el sentido del futuro. Un poco lo que abundan en estos tiempos son imágenes fatalistas, un sentimiento generalizado o bien pesimista o bien cínico, sobre todo las noticias que vemos, lo que vivimos, la realidad económica, social, política que nos toca vivir día a día. Entonces, pensando un poco en la política como una herramienta para pensar el futuro, para tener esperanza, para construir un futuro, es que aparece Mendoza Beats. Entonces, nosotros ahí en la misma palabra, que es Banco de Iniciativas Tecnológicas y Sociales, lo que pensamos es cómo hacemos para unir lo social, los espacios institucionales que a cada uno nos toca, digamos, a veces ocupar, y con la innovación tecnológica. Justamente pensando que nosotros podemos disputar ese sentido de la tecnología, el sentido de las transformaciones que estamos viviendo, que esas transformaciones no tienen un resultado fatal, como dije recién, aparece Mendoza Beats. Y bueno, en este contexto así de pandemia, es que me encuentro con el libro de Alejandro. Alejandro, quiero decir que tiene una trayectoria anterior. Yo lo seguía como dibujante de cómics en un blog que se llamaba Realismo Socialista. Ese blog tenía un cómic muy bueno que se llama Lenin y Vos, y en ese cómic había como una visión eh, ácida, obvio, crítica de la sociedad, pero sin cinismo ni complacencia. Yo sentía eso, o sea, o eso es lo que me transmitía leerlo. Entonces, entre algunos y algunas de los que están hoy presentes acá, que sé que iban a asistir, nos pasábamos los cómics de Lenin y Vos, y bueno, y lo usábamos también como una herramienta más de interpretación de la realidad. Y la verdad es que era una lectura muy lúcida de la realidad. Entonces, cuando me encuentro con este libro del mismo autor que el cómic, Lenin y Vos, digo, bueno, seguramente algo lúcido es, o algo interesante va a traer. Y bueno, lo leí, lo compré vía digital porque salió en el medio de la cuarentena, para agregarle un componente de ciencia ficción y apocalíptico que ese no hay. Entonces, el libro sale en un contexto de cuarentena, y lo compro y me encuentro con que, entre otras cosas, habla de pandemia, peste y apocalipsis. Y muchas otras cosas, inteligencia artificial. Y dije, bueno, Alejandro entonces es un buen oráculo, es un buen interpretador de la realidad. Eh, y bueno, y debe ser un gran historiador. Entonces, aprovechando que Alejandro, además de historiador, es docente, y aprovechando que tiene una gran vocación hacia eso, por lo que puedo detectar, digamos, de lo que leo, a mí me gustaría que él comience hablando sobre, digamos, cómo llegamos hasta hasta acá, digamos, qué trayectoria hicimos en este mundo, para que hoy estemos en este presente de ciencia ficción y presente de apocalipsis. Así que bueno, Alejandro hace una periodización histórica muy interesante, que me gustaría, ahí apelando a su generosidad, que nos cuente.
Hola, ¿qué tal? No sé si me escuchan bien, cualquier cosa díganme. Bueno, gracias a Gonzalo por la invitación, a Mendoza Beats y a todos los que se conectaron. Yo sé que si hay algo que nos falta ahora es ofertas de Zoom, teleconferencias, así que hayan elegido esta me honra. Tal cual, está bien, la descripción que hizo Gonzalo de mi itinerario está súper adecuada, agradezco los elogios, que son merecidos. Yo agregaría solamente un eslabón para que se entienda un poco el espíritu del libro. En 2017, con Hernán Banoli hicimos un libro que se llama Los Dueños del Futuro, que era como una radiografía de los empresarios más dinámicos, lo que nosotros en 2016, que cuando hicimos el libro, pensamos que iban a ser los empresarios más dinámicos. Estamos hablando del primer año del gobierno de Macri, cuando eso alimentaba una serie de expectativas. Investigando y entrevistando a estos empresarios, me di cuenta que gran parte de su dinamismo es porque ellos tenían articulado un discurso sobre el futuro que yo, como progresista, como izquierdista, no tenía tan seguro. Me di cuenta que lo que primaba en mi campo político eran quizás discursos pesimistas o eventualmente reactivos, nostálgicos, que estaban en guardia ante cualquier posible innovación. Entonces me puse a estudiar, me puse a leer o sea, en qué consistían esos elementos no del futuro, porque no se puede hablar del futuro, sino de esos elementos que desde el presente se pueden proyectar hacia el futuro. Y bueno, saqué este libro que lo entregué a la editorial, quiero aclararlo, en diciembre de 2019. Si habla si eventualmente habla de pandemias, y si te dedico un capítulo entero a las miradas del fin del mundo, tiene que ver con lo que estaba pensando yo en 2019. Lo que pasó en 2020 medio que escapó a mí. O sea, de ninguna manera sabía que iba a pasar esto, y mucho menos estaba diciéndolo, quiero decir, porque capaz que leen el libro esperando como una predicción y no la hay, pero sí evidentemente que muchos de los elementos que vemos ahora activarse ya estaban presentes en la sociedad, porque esto es lo que pasa con todas las crisis no resetean una sociedad, en todo caso intensifican tendencias previas, y lo que yo había pensado es presentarles brevemente estas tendencias previas, digamos, estas configuraciones que se fueron dando en el capitalismo, para ver cuáles son los elementos que eventualmente esta crisis puede llegar a acentuar y agravar, pero también cuáles son los elementos que tenemos nosotros, desde el campo progresista, popular, para trabajar, para evitar justamente tanto caer en miradas reactivas, en que se entiende que cualquier innovación en la sociedad va a ser necesariamente mala, como también para evitar miradas utópicas que piensan que se puede hacer cualquier cosa y eso sabemos que no es así. Yo había preparado, como se dice ahora, unas filminas, no sé si quieren, si les sirven o si directamente prefieren verme la cara mientras hablo. Yo siempre preferiría que no me vean la cara mientras hablo, pero sobre gusto no hay nada escrito. Me tiene que habilitar el anfitrión si quieren que las muestre. Si no, yo no tengo problema, hablo. Filminas, ok. Buenísimo. Ahí. Sí, para darle cierto dinamismo, teniendo en cuenta que es bastante estático. Zoom. Este, ok, a ver si me deja ahora. Perfecto. Bueno, díganme, porque esto es eh, Sí, 2.0. Buenísimo. Sencillamente para dar un soporte visual, repaso. Obviamente que la mira no explica nada, este, no explica nada por sí misma, ¿sí? Pero este es el concepto que yo usé tomándome de este otro concepto, o sea, de un concepto que diseñó este señor, Wolfgang Balzer, en la Feria Industrial de Hannover 2011, le preguntaron cómo va a hacer Alemania para mantener la competitividad ante la creciente presencia que tenía en el mercado internacional la industria china, y sobre todo cómo va a hacer sin recaer en la solución también elemental que sería bajar salarios. ¿Sí? Algo muy difícil de hacer en Alemania, que tiene un sindicalismo muy fuerte y un nivel de salarios muy elevado. Y Wolfgang Balzer dijo, con un poco de responsabilidad, tenemos que meter Internet en la industria, tenemos que generar una cuarta revolución industrial. Esto lo dijo en 2011. En la feria de 2014, Industria 4.0 fue directamente la consigna que congregó todo. Fue a hablar Angela Merkel, habló de Industria 4.0, Siemens presentó un portfolio de soluciones industriales que se llamaba Industria 4.0,
O sea, en 3 años lo que había sido medio una respuesta revoleada ante una pregunta se terminó transformando en una consigna y en un concepto. El problema es que nadie podía explicar exactamente qué era la industria 4.0 y empezaban a aparecer esquemas como este que nos dicen también cuáles son las otras tres, ¿no? La industria 1.0 sería la revolución industrial, como lo estudiamos nosotros en el colegio, la energía a vapor, esencialmente ese dispositivo energético, ¿sí? Y tiene y la periodización toma el momento donde aparece el primer pilar mecánico. La industria 2.0 sería lo que se conoce como la segunda revolución industrial, la aparición de la línea de ensamble, ¿sí? Bueno, nosotros relacionamos con Ford y con el Fordismo, pero en realidad aparecieron los mataderos de Cincinnati, ¿sí? Y también una nueva fuente energética que es la electricidad. La industria 3.0 tiene que ver con la automatización que se desarrolla durante los años 70 y bueno, explota con la robótica de los años 80, ¿sí? Y la industria 4.0 aparecería en algún momento de la década del 2000 combinando un conjunto de tecnologías. Bueno, esta periodización hace agua por todos lados, primero porque no tiene un solo criterio. Empieza tomando como criterio una fuente energética, ¿no? El paso del vapor a la electricidad, pero después termina tomando como criterio el proceso productivo de la línea de ensamble de automatización, y finalmente en la cuarta revolución industrial, con la industria 4.0, no tenemos ni una nueva fuente energética ni un nuevo proceso productivo. Evidentemente, industria 4.0 es esencialmente una estrategia de marketing de la industria alemana. Pero a mí me servía para periodizar siempre y cuando lo saquemos de la fábrica, porque a veces la fábrica explica solamente una décima parte de toda la realidad. ¿Qué pasa con toda la sociedad que rodea esa fábrica? Y aquí me puse a pensar en un capitalismo 4.0. En ese sentido, podemos hablar de un capitalismo 1.0, que sería un capitalismo manchesteriano, un capitalismo liberal, de empresas que compiten en un mercado muy desregulado y un mercado de trabajo también muy desregulado. Una industria, un capitalismo 2.0, que sería lo que más o menos conocemos como Fordismo, siempre que aceptemos hacerlo trascender del Fordismo, es decir, una estructura de producción masiva y de redistribución del ingreso que permita el consumo masivo. El capitalismo 3.0 sería la aparición de nuevas tecnologías, pero también nuevas políticas económicas, lo que nosotros muy groseramente llamamos el neoliberalismo, pero también la automatización del trabajo y la segmentación del trabajo, y queda por ver qué sería la industria o el capitalismo 4.0. Aquí tenemos un poco cómo se ordenarían esos cuatro capitalismos, y ya nos sirve el concepto porque no estamos hablando de lo que pasa en la industria, estamos hablando de políticas económicas, ¿sí? Pasar del liberalismo, del patrón oro, a la política de bloques mundiales, pasar de una hegemonía imperial a la bipolaridad, ¿sí? Y también transformaciones que se dan en el mundo de las ideas, pasar de, por ejemplo, la resistencia a través del ludismo a la aparición de los sindicatos, pasar del pensamiento sociológico y económico clásico a lo que conocemos como posmodernismo. Con esta periodización nosotros podemos establecer criterios más estables, criterios digamos, más sólidos, más permanentes para caracterizar este periodo, el capitalismo 4.0. Y yo Perdón, empezaría... Alejandro, una cuestión, perdón, sí, Sí, de la filmina anterior, si querés comentar brevemente lo que es el ludismo por ahí, porque se pasa, digo, una forma de resistencia, ¿no? Pero es como si querés explicar un poco eso. sí, luditas se le decía a un movimiento muy espontáneo de trabajadores que a principios, en el primer tercio del siglo XIX, entraban a las fábricas a romper las máquinas, ¿sí? Eso es el ludismo en sentido estricto. Pero también uno puede extender el principio y tiene que ver con la resistencia que ya hubo a un nivel más global al principio de la revolución industrial a la aparición de las máquinas. Si quieren una novela como Frankenstein, tiene elementos de ludismo porque está entendiendo, lo que está criticando ya no es una máquina específica, sino lo que se conoce como prometeísmo, es decir, la voluntad aparentemente soberbia de los hombres de, mediante la tecnología o mediante la manipulación de los elementos naturales, vencer a la naturaleza, ocupar el lugar de Dios, ¿no? Todo el romanticismo un poco partía de eso. Y en términos ya más conceptuales, se habla del ludismo cada vez que tenemos un discurso muy articulado en contra de la tecnología. Por ejemplo, no sé,
Me dijo Gonzalo que acá va a haber, el auditorio es muy mixto, hay gente de la militancia, hay gente de la política profesional, hay estudiantes universitarios, pero por ejemplo, una referencia que más o menos entendamos, cierto pensamiento de Martin Heidegger diciendo que la tecnología va en contra de la humanidad, etcétera. Bueno, ¿no? El fragmento de la pregunta sobre la técnica. Hoy tenemos un pensamiento que se podría catalogar de tecnófobo, a pesar de que es muchísimo más sofisticado que el pensamiento romántico del siglo XIX. Hoy por hoy, un pensador que está muy de moda, Eric Sadin, que acaba de publicar un libro de él en castellano, también tiene una mirada sumamente crítica. Yo acá vinculé el ludismo como con un momento histórico preciso, porque era una forma de resistencia posible en este contexto. ¿En qué contexto? En la privatización masiva, en un contexto real, quizás salvaje del capitalismo. Cuando pasamos al capitalismo 2.0, cuando tenemos una sociedad organizada en grandes corporaciones que incluye a los sindicatos, ¿sí? Sindicalismo que va a crecer desde fines del siglo XIX y que a partir de la crisis del 30 va a ser incorporado en todos los sistemas capitalismo del mundo como un actor más, obviamente el ludismo pierde sentido. Por eso puse el ludismo aquí, pero Gonzalo bien me pide que lo explique porque quizás es un elemento recurrente. De hecho, por lo que dijo él y por lo que pude leer acerca de Mendoza Beats y también por lo que escribí yo en el libro, es uno de los fantasmas que considero que el progresismo y la izquierda debería ausentar, porque me parece que la tecnología nos da más posibilidades de las que nos quita. Pensar que se puede construir un movimiento popular progresista rechazando las tecnologías termina siendo reaccionario. Por eso me importaba empezar la caracterización del capitalismo 4.0, ¿sí? Que fíjense que es del que tenemos menos información en esta cronología, en esta línea de tiempo, a partir del paradigma tecnológico, que es una palabra que ustedes quizás ya se encontraron por aquí, y si no van a encontrarse cada vez más seguido, que es sistema ciberfísico. A veces está resumida por sus siglas en inglés, CPS, System, y que tiene que ver con, este es un gráfico que yo saqué de una de las tantas páginas que trata de explicarlo, la interacción que se da entre la nube, que acá está graficada de una manera un poco anticuada con estos gabinetes de computadores que ya no se usan, ¿sí? Los usuarios y los objetos de esos usuarios a través de los datos que permiten extraer y que vuelven a ser incorporados a las nubes. Toda circulación que digamos va del cielo a la tierra, ¿no? Va de la nube digital a los diferentes dispositivos que usamos los seres humanos y vuelve al cielo digital a través de datos, tiene una intermediación, como siempre pasa, que son las plataformas. Quizás es más claro graficarlo de esta manera, como un triángulo que se da entre lo que llamamos la web 2.0, esa web que aparece en el siglo XXI y que es una web que esencialmente permite dos cosas: mayor interacción, no la vieja internet, que lo más los que tengan mi edad habrán conocido, que es un internet donde vos entrabas a leer esencialmente, ¿sí? Sino un internet donde uno puede interactuar con las diferentes interfaces, ¿sí? Y también un internet que por los nuevos dispositivos se puede esparcir por diferentes objetos. Hoy por hoy un aire acondicionado, una heladera, un auto tienen, ¿sí? Están integrados a la web 2.0 porque bueno, tienen un ID, etcétera, ¿sí? Esa web 2.0, a través de con la que interactuamos a través de plataformas que permiten la interacción de los usuarios con la plataforma y la interacción de los usuarios entre ellos. Y toda esa interacción deja una huella, deja una marca, que son los datos, un volumen exponencial de datos, el Big Data, y ese volumen enorme de datos se ordena y se manipula a partir de algoritmos que son esencialmente instrucciones, es decir, pasos, pero a diferencia de lo que sería una automatización primitiva, como la que se había dado en el capitalismo 3.0, Modicon, por ejemplo, Modicon con D, no el Modicon que se lo conocemos acá, sino un dispositivo de automatización electrónico, puede modificar esos pasos. O sea, el algoritmo aprende a medida que incorpora más datos, modifica su funcionamiento, ¿sí? En función de los datos que va incorporando y le permite procesar de manera más eficiente los siguientes datos. Y toda esa información procesada vuelve a la web 2.0. Esto que ven aquí es, si quieren, el paradigma tecnológico de nuestra época. Esta es nuestra máquina de vapor o nuestra línea de ensamble, ¿sí? Alrededor de esto funciona la producción, la información, gran parte de nuestra comunicación y en el contexto imprevisto
de la pandemia, gran parte de nuestra vida social. Nos podemos comunicar con nuestros familiares lejanos, con nuestro trabajo, y yo me estoy comunicando con ustedes a través de este triángulo, ¿sí? Estas son, digamos, esta es la base sobre la que tenemos que trabajar. Pero claro, esto está en este momento integrado en un sistema capitalista. ¿Cómo, cómo lo integra? Esto se puede historizar también si vemos de qué manera el capitalismo 3.0, o sea, ese capitalismo que desde fines de los 60 va desarrollando no solamente un formato de producción y determinadas tecnologías, sino también una política económica y casi un modelo de sociedad moldeado sobre esas tecnologías. Si vemos la historia del capitalismo 3.0, vamos a ver cómo surgen estas nuevas tecnologías y de qué manera se adaptan, ¿sí? El capitalismo 3.0, si tenemos que decir en qué momento nace, es muy pretérito, nace casi en las entrañas del capitalismo 2.0, nace en plena Segunda Guerra Mundial con el complejo industrial militar, ¿sí? El complejo industrial militar era un sistema de cooperación que había diseñado el gobierno norteamericano entre instituciones públicas, el ejército norteamericano y diferentes universidades en la costa oeste de Estados Unidos. Eso un poco tenía sentido durante la guerra, pero luego de la guerra siguió funcionando, ¿sí? A tal punto que cuando Eisenhower deja la presidencia le advierte a Kennedy que tenga cuidado porque eso era prácticamente un Estado dentro del Estado. Pero a mí no me interesa esa parte política, sino el ecosistema de pensamiento que se cocinó ahí y que paradójicamente, a pesar de que tiene un origen tan castrense y tan corporativo, va a integrarse con la revolución cultural de los años 60, que también tuvo su sede en la costa oeste, ¿sí? O sea, al lado de los hippies teníamos la Universidad de Berkeley, y al lado de la Universidad de Berkeley teníamos el Proyecto Manhattan. Todo a unos kilómetros de distancia, que a pesar de que nos puede parecer que no tenían nada que ver, tenían mucho que ver, ¿sí? Porque en el Homebrew Computer, ¿sí? Vamos a tener desde partidario del ácido lisérgico hasta un joven Steve Jobs militando, ¿sí? Muy influidos, bueno, por McLuhan, por Stewart Brand, por un conjunto de pensadores que entendían que a partir de la informática, ¿sí? Se podía desarrollar un tipo de sociedad muy descripto con los conceptos de los años 60, si quieren, rizomática, fluida, líquida, ¿sí? Ahí se van a cocinar los dirigentes empresariales, ¿sí? Que nosotros conocemos a partir de Silicon Valley, que, o casualidad, ¿dónde está ubicada? En la costa este norteamericana, otra vez. En el medio van a aparecer un conjunto de tecnologías que son prácticamente simultáneas. El Modicon, es decir, el primer procesador automático, y ARPANET, la primera, o sea, el primer sistema de comunicación entre computadores, ¿sí? Bueno, la historia que sigue a partir de los años 80, de la crisis de los años 80, que es muy importante, genera una sobreliquidez internacional. ¿Qué quiere decir? Que sobraban capitales y tenían que encontrar proyectos donde anclar. Vamos a ver el desarrollo de los grandes emprendimientos tecnológicos, ¿sí? Y nuevos perfeccionamientos de este paradigma tecnológico, el protocolo HTTP, o sea, la web, no es lo mismo Internet que la web, ¿sí? Que aparece en 1990, Internet aparece con ARPANET y se va desarrollando así. La web, que es lo que nosotros conocemos, ¿sí? La web es, nosotros no entramos en Internet, entramos a la web, ¿sí? Aparece en los años 90, los primeros navegadores que se ponen a punto muy cerca, y la aparición de las Big Techs, ¿no? Yahoo, Apple, bueno, va a haber un proceso de darwinista porque algunas van a morir y otras van a crecer. Hoy serían GAFA, ¿no? O sea, Google, Apple, Amazon y Facebook, ¿sí? Esta es la génesis de los jugadores que nosotros vamos a ver en el capitalismo 4.0. Fíjense que si tuviéramos que señalar cuándo nacen en las entrañas del capitalismo anterior, como siempre pasa, para que no perdamos de vista qué puede estar naciendo ahora, ¿sí? A partir del año 2000, ¿sí? Con la crisis de los .com, es donde yo encuentro que aparece un capitalismo 4.0. ¿Por qué? Porque la crisis de las .com limpió el mercado, ¿sí? Concentró todos los capitales en un conjunto grande de empresas, y acá empieza un funcionamiento, una dinámica que vemos que llega hasta hoy, que es procesos de concentración de empresas, estancamiento de la economía, ¿sí? Sobre liquidez internacional, inyección de liquidez a el mercado financiero que necesita invertir en esas empresas, y así se va alimentando un circuito que lo vimos con las .com, que fue una burbuja, lo vimos con la subprime, que
fueron otra burbuja que explotó en 2008, y lo vemos en este momento con las startups. Uno dice, ¿cuántas burbujas? O sea, qué burbujeante que está el capitalismo. ¿Qué pasa? ¿A qué se debe esa efervescencia? Se debe a que hay una sobreacumulación de capital que no está acompañada por el crecimiento global de la economía. La economía está estancada más o menos desde el año 2000, con recuperaciones, pero las recuperaciones siempre son leves en relación al estancamiento que vuelve. Esto es el estancamiento secular, no lo estoy diciendo yo, lo dice Larry Hay una Summers. tendencia, ¿no?, a la caída del salario. Perdón. Hay una Ahora vamos tendencia a a ver la la tendencia caída del del salario salario. nomás. El tema, y esto lo estudia Piketty, es que hay una tendencia a que la economía global crezca menos que la tasa de ganancia de las empresas. En ese contexto, los salarios se retraen. O sea, esto va más allá de una paritaria. No es que el sindicalismo no negocie el mejor salario. Hay un problema de crecimiento global. Y ese problema de crecimiento global que hace que los salarios queden atrás de la ganancia. Ahora vamos a ver, el famoso elefante de Milanovic, ¿sí? También tiene un efecto hacia arriba que hace que el capital sobreinvierta en proyectos empresariales que no le garantizan estabilidad, ¿sí? O sea, ¿cuánto duraron las .com? Desde 1990, que fue el boom, hasta 2000, 10 años, ¿sí? ¿Cuánto duraron las startups? Desde 2008, que fue la aparición de estas nuevas plataformas como oportunidad de negocios extendida, hasta este, 2020, antes, porque la crisis de las WeWork había entrado en crisis antes, ¿se entiende? Entonces lo que tenemos acá es, digamos, una patología, ¿sí? Hay un problema para que funcione el capitalismo en sí, la caída de los salarios, ¿sí? Tiene que ver con una de las formas en que se manifiesta esto. Por eso yo elegí cerrar esta caracterización del capitalismo 4.0 a partir del efecto laboral que tiene y que no está consensuado. Una de las hipótesis más fuertes que estuvo circulando y que ustedes la han leído seguramente por su militancia, por sus intereses, es la de Fran y Osborne. Son dos, o sea, uno es sueco, el otro es británico, pero trabajan en Oxford. ¿Sí? Son dos economistas que hicieron una proyección sobre cuánto de los puestos de trabajo realmente existentes hoy podría automatizarse con las tecnologías realmente existentes. Digo realmente existentes porque este estudio, ¿sí?, contempla la posibilidad de que aparezcan nuevas tecnologías que reemplacen otros trabajos, ¿sí? Les digo que el 47% de los trabajos realmente actualmente existentes en Estados Unidos podrían reemplazarse ya con la tecnología disponible. Una barbaridad, la mitad de los trabajos. Y esto fue una bomba, obviamente, que bueno, que los proyectó a ellos, tuvieron que dar explicaciones en todo el mundo, sobre todo porque después aplicaron el mismo modelo a otras economías y daba unos números alucinantes, 77% de trabajo redundante en China. O sea, algo está mal con este cálculo. ¿Y qué está mal? Que tomaron al puesto de trabajo como una tarea, cuando en realidad casi todos los puestos de trabajo incluyen más de una tarea. Un docente universitario o un docente tiene que planificar sus clases, darlas, evaluar, cargar notas y comunicarse con los estudiantes, mínimo. No todas esas tareas se pueden automatizar de la misma manera. Entonces lo que tenemos que ver es no cuántos puestos de trabajo, sino cuántas tareas. Y las tareas que podrían robotizarse son el 30%. ¿Sí? Ustedes dirán, bueno, pero hay puestos de trabajo que deben tener casi todas sus tareas robotizables. Sí, son el 5%. Solamente el 5% de los actuales puestos de trabajo se puede robotizar de manera plena. Quiere decir que este estudio, que tuvo tanta fama, era quizás alarmista de más. Otro interesante es el de este autor, que justamente se llama autor, realidad autor, que él no estudió en términos no lo estudió en términos de puesto de trabajo, sino que hizo una pirámide y dijo, en la cúspide de la pirámide tenemos la creación de nuevos trabajos y la valorización de un conjunto de trabajos que se van a ver beneficiados por la revolución tecnológica. Coders, diseñadores web, etc. En la base tenemos un conjunto de trabajos que en estos años de capitalismo 3.0, estoy usando mi terminología, David Autor todavía no la usa, ¿sí? Se precarizaron, se flexibilizaron de tal manera que ya no tiene sentido reemplazarlos por tecnología. El repositor de un supermercado hoy está tan pero tan precarizado que es más barato que cualquier robot que podamos imaginar. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué nos queda en peligro si abajo está todo bien y si arriba está todo bien y si abajo no va a cambiar nada? La franja intermedia, trabajos administrativos de poca calificación, ¿sí? Administrativos contables, periodistas, diferentes
trabajos administrativos que no implican creatividad, es un trabajo más o menos mecánico, data entry, ¿sí? Y que al mismo tiempo, o sea, hasta ahora, estaban relativamente bien pagados por el grado de pericia técnica que tenía. Eso se puede reemplazar, ¿sí? Si quieren, se los traduzco de una manera brutal. La clase media. La clase media. La élite digital zafa, incluso gana. Y no estoy hablando de los capitalistas, estoy hablando de los trabajadores más calificados para el nuevo paradigma del sistema ciberfísico. La base ya fue flexibilizada, todo lo que puede flexibilizarse. El problema es en la mitad. Obviamente acá también autor hace salvedades. Hay determinadas tareas que no pueden robotizar, ¿sí? Las tareas físicas, bueno, está la paradoja de Murabev, ¿no? Es más fácil para un programa informático reemplazar el trabajo que hace un maestro de ajedrez que el que hace un camarero. La motricidad fina todavía ha sido difícil de automatizar. Por eso también los trabajos físicos por ahora vienen zafando, entre comillas, de la automatización. También zafan porque son muy baratos. Pero también aquellos trabajos que implican una carga emocional o creativa, ¿sí? Improvisar por ahora, ¿sí? O sea, tomar una decisión por fuera de ciertos parámetros, por ahora es patrimonio humano, lo mismo que el contacto interpersonal. Hay algunos que dicen, pero en la medida en que mejore eh, la, la identificación facial digital, quizás pueda haber programas que pueden identificar la emoción de la persona que tiene enfrente. Bueno, para eso falta mucho, ¿sí? Entonces, esta es otra interpretación que a mí me parece más interesante porque en lugar de ser catastrofista con todos los trabajos, está señalando dónde está el problema y qué es lo que hay que movilizar. Y también dónde hay otro problema que ahora podría estar invisibilizado, que son determinados trabajos que uno ve crecer con el nuevo paradigma tecnológico, pero no significa que sean trabajos calificados ni que sean trabajos que implican progreso para el trabajador. Significa que están súper flexibilizados. Un repartidor de una plataforma como Rappi, ¿sí? Tiene muchísimo trabajo y hay cada vez más oportunidades de trabajo para este tipo de repartidor. Pero eso no significa que está todo bien. Significa que está tan flexibilizado que ya hasta se discute su estatuto laboral mismo. Lo otro tiene que ver con lo que decía recién Gonzalo, la desigualdad. Y acá tenemos dos paradigmas que ustedes ya conocerán. Uno es el de Piketty, ¿sí? Que hizo un cálculo que acá lo resumí y que es un poco lo que le hablábamos en Gonzalo. ¿Sí? En la medida que el rendimiento del capital, es decir, la ganancia sea superior al crecimiento global de la economía y que el crecimiento global de la economía sea superior al crecimiento total de la retribución del trabajo, digamos, de los salarios, va a crecer la desigualdad. Y acá hizo tres proyecciones, Piketty, ¿sí? Usando la famosa frase de Churchill, ¿qué pasaría si en los próximos años se mantiene la tendencia? Fíjense que él ahí distingue un modelo anglosajón de un modelo europeo. Pero estos son modelos, no significa que Europa va a tener menos desigualdad y Inglaterra y Estados Unidos van a tener más. Significa que los países que adopten las políticas económicas y las instituciones laborales que adoptaron Australia, Inglaterra, Estados Unidos, aunque sean europeos, van a tener más desigualdad. Y los países que apliquen políticas más parecidas a los países continentales, bueno, acá un poco la francofilia le juega una mala pasada a Piketty, van a tener menos desigualdad, pero la desigualdad tiende a crecer. Uno diría, pero en el siglo XX la achicamos, en el siglo XX al contrario. De hecho, Kuznets en 1950 dijo, si la tendencia sigue así, él identificó una curva, al final no va a haber más desigualdad. Sí, pero eso tenía que ver con la enorme destrucción de capital que se produjo entre el comienzo de la Primera Guerra Mundial y el final de la Segunda Guerra Mundial. Dos guerras, una crisis, intentos revolucionarios por todos lados, genocidios, pandemias, la peste de 1919, generaron una destrucción de capital que achicó la brecha. En cuanto se normalizó la acumulación, ¿sí? A partir de 1975, luego de la recuperación de esa destrucción, vuelve una tendencia que ya se había visto en el siglo XIX, que es la tendencia a la desigualdad. El otro estudio que tenemos es el elefante de Milanovich, ¿no? Lo que hace Milanovich es diferente a lo que hace, a lo que hace Piketty, porque él divide al mundo en clases sociales. Dice, bueno, tenemos una clase baja del mundo que son los pobres de países pobres, ¿sí? Tenemos una clase media del mundo que es la clase alta de los países asiáticos, India y China fundamentalmente. Tenemos una clase media del mundo, que es la clase media de los países ricos, y tenemos una clase alta del mundo, que es el famoso 1%. ¿Cuál es la tendencia en los últimos 20 años? A que los pobres, los países pobres, no crecen, porque los países pobres no han crecido,
Solamente hay movilidad social ascendente en los países asiáticos, mientras que la clase media de los países desarrollados, de Europa, de Estados Unidos, incluyamos también a los ex países soviéticos, a los ex países comunistas, ve caer violentamente sus ingresos y su participación en la riqueza global, mientras se dispara la participación que tiene, esto es participación en la riqueza global, es decir, qué pedazo de la torta del mundo nos toca, le toca a cada uno, mientras que se dispara, ¿sí?, el 1%. Este elefante, ¿sí?, porque fíjense que tiene la forma de un elefante, ¿no?, el lomo, la cabeza y la trompa, este, muchos dijeron que la cabeza, ¿sí?, este auto optimista, es lo que ha movido a muchos análisis a decir que se redujo la pobreza en todo el mundo, porque el peso estadístico que tienen China e India hacen que la aguja de todo el mundo te dé, bueno, hay cada vez menos pobreza. Ahora, si lo sacás, no. Y esto hace poco, Naciones Unidas publicó un estudio diciendo no se redujo la pobreza. No se redujo la pobreza si la vemos en términos absolutos. Si la vemos en términos relativos, sí. ¿Sí? Otra cosa, que esto lo dijo el propio Milanovic, después de la crisis de 2008, digamos, la trompa de elefante tiende a bajar. ¿Qué significa? Que el estancamiento está reduciendo también la participación de la élite más rica en la riqueza global. ¿Sí? Entonces, a los problemas de, eh, digamos, precarización, deslaborización, automatización del trabajo, hay que juxtaponerle también los problemas de redistribución global del ingreso, para entender por qué bajan los salarios. Esas son las dos líneas que habría que seguir. La otra que tenemos, y que ahora la estamos viendo también, es el agotamiento global de los recursos. ¿Sí? Independientemente de cómo participemos en la torta, hay una torta que se nos está achicando. Ustedes habrán visto este gráfico que estudia cuánto tardan en renovarse los recursos renovables. ¿Sí? Si tomamos el ciclo de un año, fíjense que en los años 70 consumíamos recursos renovables que tenían un año para renovarse, pero a partir de los años 80, ¿sí?, estamos agotando en el ciclo del año nuestros recursos renovables cada vez más rápido. Este gráfico es de 2018. En 2018 habíamos agotado todos nuestros recursos el 1 de agosto. Los recursos que teníamos para un año, ¿se entiende esto, no? O sea, desde agosto hasta diciembre estuvimos consumiendo los recursos que deberían corresponder para el ciclo de renovación de recursos para el año siguiente. Y si ustedes ven, la tendencia es exponencial. Cada vez se consumen más recursos renovables más rápido. No quiero meter acá el tema de los recursos no renovables, ¿sí?, que digamos, es trágico. Miren lo que estamos haciendo con los recursos renovables. Ustedes dirán, bueno, pero acá se retrajo. Fíjense que a principios de los años 80 la línea que iba creciendo de consumo de recursos renovables se redujo. Sí, por la enorme redistribución regresiva del ingreso que se practicó en los países anglosajones, ¿sí?, con Reagan y Thatcher, pero fíjense que rápidamente volvimos a la carga. Posiblemente si hacemos el de este año también vamos a ver que se reduce por el efecto de la crisis. El tema es que a la salida de la crisis nos generemos un rebote demencial como este. ¿Sí? Estas son las líneas que tenemos, ¿sí?, para pensar el mundo de aquí en adelante. Y después tenemos las herramientas. Una es esta, la disrupción tecnológica. ¿Sí? Hay una particularidad que viola todas las reglas de la economía con el nuevo paradigma tecnológico. Los bienes tecnológicos no son escasos. Los bienes digitales no son escasos. No tienen costo de oportunidad. ¿Sí? Cualquiera que haya estudiado economía, en el colegio, en la universidad, en el ciclo de ingreso, habrá visto que en la medida en que un bien se consume, aumenta el costo marginal. ¿Sí? Bueno, los bienes digitales no tienen ese efecto. Yo puedo copiar un archivo MP3, un archivo PDF, un archivo AVI, infinita cantidad de veces, sin que pierda calidad y sin que haya costo de oportunidad en usarlo. Y esto, además, tiene otra característica, es sumamente compartible. No sé si ustedes conocen el sistema P2P, pero si bajan una película de torrent, o si cotizan, o sea, si usan Bitcoin, ¿sí?, es un sistema digamos, una red de sharing, de compartir bienes, que justamente hace posible socializarlos muy rápido los bienes digitales. Y eso también es un problema, ya no para las leyes de la economía, sino incluso para las leyes de la propiedad. Y esto es algo que ustedes dirán, bueno, pero un archivo PDF no se come. Acá lo importante es la comida, por supuesto, pero no se olviden del sistema ciberfísico. Los bienes digitales están cada vez más integrados en el funcionamiento de la sociedad. Los datos, ¿sí?, que se roban, que se trafican y que nosotros producimos,
todo el tiempo sin darnos cuenta, somos productores y consumidores al mismo tiempo, se pueden multiplicar y se pueden usar simultáneamente y no se aplica el principio de la escasez. ¿Sí? Entonces, este es la otra punta que quería destacar para no quedarnos con una visión sumamente negativa. ¿Sí? Tenemos un contexto de escasez, ¿sí? Tenemos un contexto de retracción del salario, de estancamiento del mundo, y eventualmente tenemos un contexto, una finitud de los recursos, renovables y no renovables. Y hay que pensar, y acá puse una lista, que ustedes las conocerán, está en el libro, de, este, de propuestas que parten de reconstruir el sistema a partir de esto, una nueva austeridad. Pero también tenemos tecnologías que permiten, ¿sí?, la socialización y la producción sin principio de escasez. Y también hay un conjunto de propuestas, ¿sí?, que las enumeré acá, que se pueden, o sea, que piensan una nueva sociedad, una nueva economía a partir de eso. Las dejo ahí por si ustedes tienen alguna, quieren preguntar por alguna, ¿sí? Pero digamos, yo terminaría la intervención acá porque lo único que quería era presentar muy someramente el capitalismo 4.0, como me pidió Gonzalo. Bueno, gracias, muchas gracias Alejandro, buenísima la clase. Y ahora, a ver, vamos a ver si, Sí, sí, sí pueden sacar, si quieren sacar el de la pantalla y lo volvamos a ver con las caras. ¿No? a ver, Fran, pues creo que Fran es el... Fran está por ahí. A ver si puedo Sí, hacerlo. acá estoy. Me parece que puedes hacerlo vos, Alejandro, dejando de compartir la pantalla. Ya. A ver si veo el botón. Eh, no lo veo. A ver, déjame ver acá. Estás compartiendo pantalla, nueva función. No, si podés sacarme vos. A ver, Ahí, sí. ahí está, Ahí listo. está, perfecto. Genial. Bueno, entonces, Alejandro, ahí yo tenía un par de cuestiones para consultarte, ahí para que si podías profundizar en lo que venías comentando, en lo que has venido explicando, que es, bueno, por un lado el tema de la economía del costo marginal cero, que es la cuestión esta de que, bueno, hay montones de bienes que explicaste recién que ya no tienen un costo o no significa una erogación económica el volver a producirlos. Y estoy pensando, por ejemplo, en los bienes que ahora están cada vez más disponibles, como es la educación, la educación a distancia. Estoy pensando que en lo que mencionabas recién sobre que hay nuevas actividades y nuevos trabajos que están surgiendo y que se habla mucho de que hay que impulsarlos en el país, que es una estrategia de desarrollo nacional para sumarnos ¿no?, a la corriente general de crecimiento que tiene que ver con el desarrollo de programadores. Digo, en su momento se hablaba de la necesidad de formar crecientemente programadores para el mercado, porque de esa manera nos íbamos a poder enganchar. Y la realidad es que hoy por hoy, si bien es mucho más accesible para una persona estudiar código y estudiar programación por su cuenta desde su casa, lo sabemos, hay montones de plataformas que te enseñan en un lapso de un mes a programar y te dejan funcional, por lo menos para la demanda que hay de afuera, pero son por otro lado plataformas que son privativas, digamos, o sea que si bien no costaría nada que alguien se enganche hacia eso, te están cobrando, y cobran en dólares, y la empresa que cobra en dólares es una empresa que está ubicada afuera. Entonces me parece que, bueno, uno de los puntos de lo que se desprende de todo lo que has explicado es que a nivel por ahí de nuestra práctica política, a nivel de las iniciativas que impulsamos, como hemos impulsado algunas iniciativas referidas al teletrabajo y entre otras cosas, podríamos impulsar, o creo que sería interesante trabajar en torno a democratizar la educación a distancia. Se habla mucho de que la educación a distancia es ya una realidad. Y bueno, creo que eso se podría, es una punta interesante para trabajar. Así que bueno, no sé, quería preguntarte concretamente a vos
¿Cómo es tu experiencia hoy por hoy con la educación a distancia? Digamos, ya como docente estás dando clases, quería que ahondaras un poco en eso, ahí dar tu visión de cómo estás viendo ese proceso. La primera respuesta que me sale de como experiencia de educación a distancia es que es horrible, porque la precariedad tecnológica y la improvisación, además de la inevitable desesperación, que hay un proceso así, hace que, digamos, esté muy lejos de ser óptima. Este, Dicho eso, digo, ¿por qué lo aclaro? Porque me imagino que ustedes no, por su militancia y por su postura política, pero he visto como algunas miradas panglosianas que entendían que esto que estamos haciendo ahora ya era un sistema nuevo así, en sí, ¿no? La era estaba pariendo un corazón. Que me hace acordar un poco las discusiones de los bolcheviques, ¿no? Los bolcheviques inmediatamente después de tomar el poder aplicaron una política que se llamaba comunismo de guerra. Y crean esencialmente un conjunto de medidas absolutamente provisorias y de una violencia por sacarle el trigo a los campesinos, etcétera, etcétera. Y nunca faltó alguno, ¿sí? Que decía, bueno, ya está, esto es el comunismo. Donde tenía que ir Lenin a decir, no, esperen, esto no es el comunismo, estamos haciendo lo que podemos. Me parece que ahora pasa lo mismo, hay que atajar a los locos, generalmente gente que está muy lejos de la práctica, que está viendo en esto un sistema. No, esto no es un sistema. Esto no es un sistema. Pero sí es una buena experiencia que podemos capitalizar para tirar un conjunto de puntas. Muchas las dijo Gonzalo, yo las voy a resistematizar según mi tamiz. Después, si alguien quiere discutir, está todo bien. Primero, discutir el lugar que tiene el colegio. ¿Sí? Que tiene el colegio, la universidad, el instituto universitario, lo que quieran. ¿Sí? Gonzalo habló de economía de costo marginal cero. Es un concepto que usa Jeremy Rifkin. Jeremy Rifkin digamos, en su jauja de abundancia digital, siempre pondera mucho a las MOOCs, ¿no? A los cursos masivos online, como una forma de democratizar el conocimiento. Cuidado con las MOOCs, que van directamente a erosionar a el colegio como institución democrática, y nosotros vivimos en un país en donde la democracia educativa del colegio se extiende a la universidad. O sea, es un país donde uno, prácticamente sin recursos, puede hacer desde jardín hasta el grado, o sea, el grado académico. ¿Sí? Es un país que dentro de sus escaseces ha generado eso. Esa democratización, si nosotros la reemplazamos con MOOCs o cualquier otro tipo de formación online, sin pensar en la plataforma, y un poco lo que dijo Gonzalo, en la accesibilidad de esa plataforma y los datos que genera eso, ¿sí? Puede ser un arma de terrible doble filo. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado y tratar de no tirar con la bañadera al bebé. ¿Sí? Hay un discurso decadentista del colegio que existe, creo que desde que yo entré a primer grado en 1985. O sea, el colegio vive en crisis. ¿Sí? Siempre está muriéndose. ¿Sí? Bueno, y ahora esta experiencia puede alimentar mucho eso, que el colegio, digamos, funcione mal, es inevitable teniendo en cuenta que es una de las pocas instituciones que abarca a la totalidad de la población. No existe la institución. No había existido antes y no existe, ni el ejército había logrado el grado de cobertura que tiene. Obviamente que va a tener disfunciones, ¿sí? Pero también hay muchos intereses en reemplazar al colegio con un principio que sea con algún tipo de institución que sea mucho menos democrática e inclusiva. Cuidado con eso. Tomemos esta experiencia para ver cómo mantener el principio de democratización. Lo segundo que pienso, y que lo había dicho Gonzalo también, es que hay que pensar dos cosas: la titularidad y el poder de las plataformas que funcionan sobre algoritmos que todavía no tienen protocolos públicos. Nosotros las leyes, yo puedo entrar al boletín oficial y ver todos los algoritmos que hacen funcionar a la computadora que llamamos Estado Nacional. Ahora, en una plataforma no tengo la misma transparencia. Entonces, hay que pensar eso, cómo democratizamos el funcionamiento de estas plataformas que por lo que vimos están cada vez más insertadas en nuestra vida cotidiana. En segundo lugar, la accesibilidad a la red, que es algo que ustedes sí están discutiendo, y no les voy a decir nada que ustedes no sepan, seguramente ustedes tienen más para decirme a mí que lo que yo puedo decirles a ustedes, que tiene que ser un objeto de disputa, que ya hubo diferentes proyectos, el de ustedes, la solicitud de acceso general a WhatsApp, que es un arma a doble filo, porque por un lado estás democratizando una plataforma que has usado mucho, pero no deja de ser una plataforma que pertenece a un consorcio impresionante, como sea en otro país, que es Facebook. ¿Sí? O sea, ahí también es un triángulo donde tengo que cuidar. En una punta, el principio de democraticidad de la educación. En otra punta, la democratización del acceso a la red. Y en otra punta, las plataformas, la titularidad y el poder que detentan esas plataformas. Y es muy difícil porque es una mata corta.
Pero si yo me concentro en un punto nada más, probablemente pierda por los otros. Eso me parece que es lo que podemos sacar de esta experiencia. Muchas gracias. Ahí Acá apareció una tenemos pregunta. otra pregunta. Bueno, pregunta sobre un poco, dice Alejandro, vos en el libro hablas de innovación social en lugares específicos para problemáticas sociales concretas del territorio. Por ejemplo, ¿cómo usamos la innovación para agregar valor a los procesos productivos locales? ¿Qué políticas públicas crees que tienen que fomentar estas prácticas? Ahí también una pregunta, hay dos cosas. Cuando yo hablo de innovación social en lugares específicos, eso es un principio que usan los economistas de la llamada economía social, economía popular. Pero cuidado porque eso se llama innovación social a cualquier práctica. La economía popular, que ustedes la conocerán porque tiene mucha presencia en Argentina, incluso hasta hay un conjunto de instituciones que se vertebran sobre esa doctrina, por ejemplo la CETEP, o el Movimiento Evita, ¿sí? Pero bueno, es global, porque en Brasil está Singer, en Francia también hay exponentes, en Canadá. Entiende que hay que incorporar en la economía un conjunto de prácticas no lucrativas, que generalmente la economía académica deja de lado, ¿no? Digo, la economía tanto marginalista, que es la economía de los economistas, mucho nivel que digamos, como el marxismo, el keynesianismo, etc. ¿Sí? Dicen, no, hay un conjunto de prácticas y entonces ahí van a buscar innovación, pero no es innovación tecnológica. De hecho, un gran problema que tiene la economía social y la economía popular, la economía social y solidaria, como se dice, es la de incorporación de tecnología como principio de economía, de esas prácticas. Ellos están pensando en innovaciones en términos de merenderos, granjas cooperativas, bolsas de trabajo, eso es innovación social. ¿Sí? Digo esto porque la pregunta pasa de ahí, que son algo que se puede discutir mucho, a pensar políticas públicas para procesos productivos locales. Eso creo que es lo que más se está discutiendo ahora. Y acá vuelvo a repetir lo que he dicho con educación. Tenemos un triángulo, tenemos una manta corta, porque Argentina tiene estructuralmente un problema de productividad hace 40 años. Después del 1975, es un país que, salvo en coyunturas internacionales muy favorables, tasa de interés norteamericana muy baja, como hubo en los 90, o precios de los commodities muy altos, produce menos de lo que consume. Usted dirá, hay gente que tiene hambre en este país. Sí, estoy hablando del país como... O sea, obviamente hay clases que consumen mucho más que otras. Pero el déficit, la restricción externa pasa de eso. Así que un problema insalvable para cualquier persona que quiera pensar un futuro para este país es cómo incrementar la productividad o bajar el consumo. Son dos cosas que, digamos, ya en sí son un problema. ¿Sí? Porque ustedes digan, bajar el consumo cuando tenemos gente que vive sin placas. Bueno, está bien, pero están pensando en otros consumos que habría que bajar. Yo no sé. Digo, y hay un capítulo entero del libro dedicado a posturas que piensan bajar el consumo, pero no en términos neoliberales de bajar el gasto público. No, no, de bajar el metabolismo social, de consumir menos de todo. ¿Se entiende? Incluyendo el tema de la carne, que bueno, es muy polémico. Ese es un problema, ¿sí? Pero tengamos presente que al buscar, pongamos que ponemos todas las fichas en incrementar la productividad. Eso implica incrementar, incorporar capital, incorporar tecnologías. Inevitablemente van a estar dentro del paradigma actual que es global, el sistema ciberfísico. Ya vimos el efecto que tiene el sistema ciberfísico en el tejido social y laboral. Entonces, si vamos a aplicar políticas públicas que incentiven la aplicación de tecnologías que incrementen la productividad, pensemos qué vamos a hacer con los que se nos caigan. ¿Sí? Y cuando digo pensemos, no es, bueno, revolvemos algo. Vamos a seguir manteniendo el estatuto de trabajador como vía para la mayor parte de los beneficios sociales, que es de alguna manera el sistema peronista. Lo que creó Perón es un sistema de transferencia de recursos a través del salario. Perón lo pensó en una Argentina en donde la mayor parte de las personas trabajaban por un salario. Y las que quedaban afuera, como las mujeres, como determinados elementos digamos, pobres, no salarizados, ¿sí? Eran o estaban enganchados al salario, que es la mirada patriarcal de la mujer que tenía que vivir del sueldo del hombre, o eran lo suficientemente minoritarios como para que no alteren el equilibrio general. Hoy por hoy tenemos muchísima gente por fuera del salario. Y seguimos distribuyendo riqueza a través del salario. Lo que hace que, o sea, una persona que no tiene un trabajo en blanco tiene un acceso muy, muy, muy precario al sistema de salud, por ejemplo. Por dar un ejemplo. ¿Se entiende? Entonces pensemos, si queremos incrementar la productividad, ¿qué vamos a hacer con el efecto social y laboral que tiene eso
No en el sentido de tratar de tapar agujeros con las manos porque no vamos a poder. Quizás pensar en un sistema de redistribución del ingreso que se haga por fuera del salario. Y en eso Argentina, dentro de su precariedad y de sus problemas, tiene antecedentes valiosos. La UH y otro conjunto de políticas fueron ensayos, todavía no son sistémicos, de distribuir el ingreso por fuera del salario. Los problemas que tiene nuestro sistema previsional también hablan de cómo haríamos, nos piden que pensemos cómo haríamos para distribuir el ingreso por fuera del salario. No sé si con eso respondí. Sí, bueno, gracias. Ahí está Y diciendo acá que hay otra sí. pregunta, perdón, la veo yo acá, porque estaba antes que esta de que hizo Guy Bazán, que es de Ángeles, que me dice que a los docentes los han sorprendido los buenos resultados obtenidos en las clases virtuales. Sí, yo soy docente y también me sorprendieron. El tema es que me parece que ahí incurrimos en algo que es endémico en Argentina, y no solamente en el sistema educativo, que en el sistema educativo me parece que es peor, que es dejar todo en la voluntad de las personas. ¿Sí? O sea, la cuarentena fue un ejemplo de eso. La cuarentena fue un esfuerzo titánico, épico, de la mayor parte de la sociedad argentina en un momento en donde no había otra infraestructura para evitar la dispersión de los contagios. Pero no teníamos nada más que eso. Y la educación, y Ángeles, si trabaja en educación debe saber, hace mucho que funciona esencialmente por el esfuerzo de las personas que, ya sea como trabajadores docentes, ya sea como estudiantes, asisten y que reponen de manera individual elementos que el sistema y el tejido institucional no les da. ¿Sí? A mí cuando leo esas notas medio lacrimógenas en los diarios del profesor que se subió a un burro y hizo tantas leguas para ir a su colegio, la verdad me da ganas de prender fuego todo. Ese profesor debe tener un sistema de transporte público que lo dejaban a la puerta del colegio. O sea, lo del burro es patético. Encima siempre tienen como un tono, ¿no? Nunca, como dicen Mariano Nadowski, hasta hablan de leguas para que parezca más rústico todo. No, no tiene que ser así. O sea, que nos emocione ese profesor no significa que eso está mal. Y hay que corregirlo. Y sí, funcionó bien, pero ¿por qué funcionó bien? Porque los docentes nos conectamos a Zoom, exponiendo toda la seguridad de nuestros dispositivos, porque los alumnos aceptaron esa forma precaria de aprender, y sí, funcionó, pero funciona, sí, con aguante siempre, nunca con instituciones. Bueno, ahí gracias. A ver, hay otra pregunta de Juan Manuel. Dice, ¿podemos pensar el concepto de ciudades inteligentes de una perspectiva inclusiva y popular? Y después, a ver, aprovechamos, juntamos con una que dice Lucas. En una de las pantallas finales pones una frase que dice que las empresas tecnológicas tienen como objetivo reducir el PIB o algo parecido. ¿Podrás explicar un poco en qué consiste esa idea? Sí, empiezo por la de Lucas, que es más fácil. Es una frase que dijo el director de negocios de Spotify cuando le preguntaron qué era la disrupción tecnológica. Y, y teniendo en cuenta, porque yo les había hablado de Larry Summers, claro, Larry Summers es un economista importante, presidente del Tesoro norteamericano, de Clinton, tipo muy influyente, que dijo que parte del estancamiento se debe a que el nuevo paradigma de empresa, el nuevo paradigma tecnológico, permite a las empresas que las empresas arranquen con muy poco capital. Uno dice, qué bueno, ¿no? El típico garage de Silicon Valley. Yo empecé en un garage, ¿no? Nos dice Bill Gates, Steve Jobs, está buenísimo porque democratiza el acceso. Ahora, esa empresa empieza empleando menos gente, incorporando menos insumos que como podía empezar una automotriz o una siderúrgica 50 años antes. Por eso les digo, pensar de reducir el consumo es pensarlo reducirlo de manera global. Dice, hoy por hoy nosotros necesitamos que las empresas gasten muchísimo dinero para que la economía funcione. Después nos molesta que se acumule mucho capital, pero al mismo tiempo no tenemos alternativa de metabolismo social sin evitar esa manipulación de un volumen cada vez más grande de capital. Cuando le preguntaron el gerente de negocio de Spotify, él dijo, disrupción es saltear lo que no hace falta. Le dijeron, pero eso no, o sea, Spotify, saltea la disquería, saltea el camión que lleva los discos de la discográfica a la disquería, ahí se pierden trabajos, ahí hay menos PBI. Sí, dijo él. Nuestra tarea es reducir el PBI porque al PBI le sobran cosas. Una frase que suena de una pedantería terrible, Horrible, pero al mismo terrible. tiempo no es un planteo muy diferente al que tienen, por ejemplo, determinados militantes ecologistas que entienden que también habría que crecer menos para consumir menos recursos naturales. Por supuesto que no estaba pensando en eso el director de Spotify, pero nos plantea un problema. De hecho, él cierra su frase diciendo, vamos a tener un mundo que crezca menos, pero va a ser más cómodo.
vamos a estar todos en nuestra casa, escuchando Spotify, pero no vamos a tener un trabajo de 8 horas diarias. Y ahí volvemos al tema de la disolución del trabajo, porque nuestro ingreso va a ser a partir de prácticas freelance, precarizadas, donde no hay un horario de trabajo, y que van a tener necesariamente menos ingresos en una economía que crezca menos. A eso se refiere la frase del director de negocios de Spotify. Por eso yo puse, nuestra misión es reducir el PBI, porque dice, el PBI le están sobrando actividades. Y sí, un poco que el keynesianismo no había enseñado eso. Para activar la economía hay que romper una vereda que está sana y volver a hacerla. Claro, pero cuando nos dimos cuenta la contaminación y el calentamiento global que estamos generando con un conjunto de actividades, ¿sí? O lo rápido que se caen esas actividades innecesarias cuando los números no dan, nos damos cuenta que quizás ese modelo no era sustentable. Por eso, esa es la frase. Lo que había dicho, lo de las ciudades inteligentes es un tema que se me escapa, me interesa, pero no tengo mucha autoridad para hablar. A mí me gusta mucho un pensador, un urbanista argentino, Marcelo Corti, que está al frente de la maestría de urbanismo de la Universidad de Córdoba. Incluso yo tuve la oportunidad. El PowerPoint que les mostré lo había pensado originalmente para esa maestría, cuando hablé a principios de año. ¿Sí? Y él es bastante escéptico con las ciudades inteligentes. Creo que tenemos con las ciudades inteligentes el mismo problema que podemos tener con cualquier planteo de plataformas. Plataformas son una herramienta absolutamente tentadora y creo que a esta altura es imprescindible para diseñar cualquier colectividad, sea una sociedad, sea una empresa, sea una comunidad. Pero otra vez estamos en el problema de quién la gestiona. ¿Sí? En ese sentido, ciudades inteligentes me parece que merece la misma problematización que merecería el sistema ciudad físico. No lo tiraría por la ventana porque es muy útil, pero lo problematizaría mucho por adentro. No sé si con eso le respondí a Juan Manuel, pero no quiero hablar más porque no manejo mucho el tema. Y está el paradigma de Shenzhen, ¿no? En China, que es la ciudad inteligente por excelencia, donde todo está controlado, pero al mismo tiempo es un ejemplo de distopía y de control social, digamos. O sea, una ciudad que hace realidad toda la fantasía de la ciencia ficción sobre el control distópico. Total. Y bueno, ahí está el problema de las plataformas, porque que a mí me parece que sí, que los países asiáticos gestionaron mejor la pandemia a partir de lo que se llama capitalismo de vigilancia, con lo cual nos tenemos que replantear hasta qué punto el capitalismo de vigilancia, que lo mirábamos como si fuera un cuco, no puede ser algo útil en coyunturas así. Pero otra vez, la pregunta es siempre, ¿quién está atrás de esa plataforma? ¿Quién está atrás de esa plataforma? Yo creo que lo de las ciudades inteligentes que pregunta Juan Manuel tiene que ver más con proyectos que hicieron en Occidente. Creo que hubo uno en Canadá, muy ambicioso, que me corrija Juan Manuel, que este año se canceló porque generaba muchísimas críticas. Implicaba una simplificación muy grande, una digitalización de ciertos procesos y también un tráfico de datos que desde fuerzas progresistas, que son muy fuertes en Canadá, fue cuestionado. Ese era el modelo de ciudades inteligentes, pero yo no echaría el concepto de ciudad inteligente con los enormes problemas de urbanismo que tiene Argentina en general, pero estoy pensando, perdón, acá soy un poco centralista en donde yo vivo, la ciudad de Buenos Aires, quizás en Mendoza, yo conozco Mendoza y me parece que es una ciudad, bueno, históricamente es como el ejemplo urbano argentino, ¿no? O sea, una ciudad más verde, más abierta, con un sistema de transporte más diverso, que tiene autobús, tiene colectivo, o sea, quizás ustedes no lo viven, pero Buenos Aires es una pesadilla. Buenos Aires es una pesadilla con unos cuellos de botella de acceso a la ciudad, teniendo en cuenta que Buenos Aires no es Buenos Aires, es el AMBA. Ahora estamos familiarizándonos con el término, es una enorme mancha urbana, ¿sí? Que entra y sale constantemente de un centro urbano, ¿sí? Que es la ciudad de Buenos Aires propiamente dicho, que está amurallado, tiene 4 accesos, que explotan todos los días a las 8 de la mañana y a las 6 de la tarde. ¿Sí? Entonces ahí sí haría falta regular qué cantidad de viajes se hacen, quizás estamos viajando de más y ahora lo estamos descubriendo, regular el parque automotor, en un país que todavía mide su progreso por cantidad de autos fabricados. Nosotros medimos el crecimiento económico por la cantidad de autos nuevos que salieron de Ford, no por la cantidad de casas que se construyeron. Eso es un problema. ¿Sí? Y bueno, y ver si un planteo de ciudad inteligente y aplicación de tecnología puede organizar un poco el tráfico. Con esto medio cierto. Bueno, aparecieron bastantes más preguntas, no sé cómo estamos con el tiempo, pero por ahí sí. ¿Estás bien? Bueno, entonces, a ver, tenemos... no son tantas, las puedo responder. No. Bueno, a ver, la siguiente dice acá una pregunta interesante, picante. Hace unos días
de Carolina. Hace unos días del espacio de militancia del cual formo parte, hemos estado discutiendo sobre la industria alimentaria y todo lo relacionado al acuerdo con China y las granjas industriales. Sabía que iba a aparecer esta pregunta. ¿Qué pensás en relación a esto? ¿Cómo podemos pensar en una industria alimentaria sostenible? Como dijo hace poco Diego Santilli, que es un político, funcionario de Cambiemos, de Vamos a Hacer, es un temón, ¿no? Rápidamente se armó el meme. Voy a ir de lo más chico a lo más grande. Y voy a tratar de hacerlo breve para que no se extienda mucho, porque es una mega pregunta. Empezando por lo más chico y lo peor. Argentina necesita dólares desesperadamente, y bueno, apareció esto, lamentable. Segundo, vi algunos economistas e intelectuales y funcionarios presentándolo como desarrollismo. Incluso salió una nota en cenital.com diciendo los dilemas entre ambientalismo y desarrollismo. Si crear chanchos es desarrollismo, qué sé yo. Digamos, los dilemas entre la necesidad de exportar algo y el ambientalismo, porque digamos, ya presentarlo como desarrollo económico, una actividad que en rigor no desarrolla una cantidad de tecnologías, ni mano de obra calificada, etcétera, etcétera, es por lo menos raro. Es por lo menos raro de gente que hablaba de desarrollismo en términos escandinavos hasta hace 2 o 3 años. Pero más allá de estas cuestiones coyunturales, está el drama de la ganadería. Y se puede resumir muy fácil. Nosotros cuando comemos carne estamos comiendo pasto. Lo que hace el animal que comamos por nosotros es sintetizar lo que comió el animal. O sea que es perfectamente reemplazable la carne por vegetales. Porque ese animal se alimentó de vegetales o de forraje y nosotros estamos consumiendo todo eso sintetizado. Y lo hace mal. ¿En qué sentido? En que si yo quiero consumir la cantidad de proteínas que consumió el animal y que sintetizó el animal en su formato vegetal, le sale mucho más barato a mí, al productor y al planeta. El animal, para sintetizar una cantidad de proteínas, ¿sí? Consumió más agua, más tiempo y más espacio que esas mismas proteínas en su origen vegetal. ¿Tenemos que hacernos todos veganos? Yo no soy vegano y no diría eso, y de hecho creo que la militancia vegana tiene muchos problemas. ¿A la larga vamos a ser todos veganos? Sí. No sé si yo, no sé si tus hijos, pero sí. Porque por un principio físico, no se puede seguir extendiendo el ganado. Si seguimos desmontando para criar, imagínense que todos los pobres del mundo quisieran comer carne. Porque hay gente que sabemos, hoy es un bien de lujo, como lo fue siempre. Está democratizado, sobre todo en un país como Argentina, pero imagínense que todos los niños africanos, que todos los obreros chinos quieren almorzar como mi abuelo, que almorce todos los días un bife con puré de papa. ¿Sí? ¿Cuánto ganado deberíamos criar? ¿Cuántos bosques y espacios naturales deberíamos desmontar? ¿Sí? Y esto genera otros problemas, las emisiones de gases que, que tiene el ganado, que no están al nivel del parque automotor, pero no son moco de pavo. Y otro problema más, que lo estamos viendo ahora. Cuando yo desmonto, estoy poniéndome en contacto con rincones de naturaleza que habían estado aislados por siglos. Y ahí aparece cualquier cosa, entre esas cosas virus y bacterias. Los virus y bacterias se esparcen siempre, pero si yo tengo diversidad biológica, entre que pasan de un conejo a un oso, hay un montón de cortafuegos, hay un montón de sistemas inmunológicos que lo atajan. Ahora, si lo único que tengo entre el virus y yo es una majada de chanchos, va a pasar mucho más rápido. Sobre todo porque esos trabajadores que están con los chanchos van a volver a la casa y ese chancho va a aparecer en un supermercado. Se hicieron muchos chistes con los chinos que generaron esto comiendo sopa de murciélago. No, no fue la sopa de murciélago. Todavía no sabemos qué fue. Pero el ganado extensivo, como se está practicando ahora, implica un riesgo económico, un riesgo ambiental y eventualmente un riesgo epidemiológico. Por supuesto, en un país que está desesperado por repuntar su economía y arreglar conectores internacionales, no es el debate. Pero otra vez, que el árbol no nos tape el bosque y que el chancho no nos tape el ecosistema. A la larga vamos a tener un problema. Sobre todo por una cosa, porque Argentina tiene mucho más hilo para esto. Quiere decir, cuando los países desarrollados vayan cancelando... ¿Perdón? ¿Me dijiste algo, Gonzalo?
medio que se paralizó. Bueno, la cierro acá. Cuando los países desarrollados vayan cancelando sus actividades ganaderas porque son insostenibles o insustentables ambientalmente, van a venir aquí. Que nosotros tenemos todavía más fronteras Hola. ganaderas. ¿Se entiende? Y ahí vamos a tener que tomar una decisión. Sería imposible que pase eso. Ya pasó. Gran Bretaña, a fines del siglo XIX, levantó, desmontó todo su sistema ganadero, ¿sí? Todo su sistema agropecuario para transformarse en un importador neto de materias primas y transformarse en un exportador neto de bienes industriales. Y esta política la mantuvo hasta que terminó la Segunda Guerra Mundial, porque después de la Segunda Guerra Mundial se dieron cuenta que era una locura que un país prescinda completamente de la producción de alimentos. ¿Sí? Pero se puede hacer, sobre todo cuando se encuentren con los límites físicos. Creo que Gonzalo tuvo un problema de conexión y Ok, desapareció. sí, lo perdimos a Gonzalo. No sé si tenemos tiempo para una más. Alejandro, si te parece. Bueno, acá sigue la discusión sobre la militancia Y se vegana. agarraban entre ellos. Bueno, comparten algunos la humanidad debe evolucionar hacia el veganismo. Eh, yo me voy a permitir elegir esta. ¿Qué pensás del hecho de que las economías de plataformas como Rappi, por ejemplo, vayan más allá de la tecnología de la app, se basan en un trabajo bruto, un pibe andando en bici? ¿Trabaja en un trabajo cómodo? No escuché lo último. Eh, un trabajo bruto, pone un pibe andando en bici, o Un sea, pibe, claro, la trabajo. plataforma. Sí, Rappi y ese tipo de plataformas son un ejemplo de lo que decíamos recién. La innovación tecnológica no es pareja. ¿Sí? El triángulo que vimos de David Autor. Puedo tener un trabajador absolutamente precarizado en la calle, trabajando con una plataforma de última tecnología que diseñó un coder y un programador maravillosamente bien pagado en una oficina. Todo esto diciendo que en realidad en términos tecnológicos estas plataformas de reparto son bastante rústicas, tampoco es una tecnología muy avanzada la que desarrolla. Fíjense que las tres que operan, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, operan tres: Rappi, Globo y Pedido Ya. Rappi es colombiana, Pedido Ya es argentino-uruguaya y Globo es catalana. O sea, fíjense que son países que no están en la frontera tecnológica. ¿Sí? No confundamos esto con lo que podría ser la plataforma, no sé, Amazon Web Service, que sí es una gran plataforma. Estas son plataformas mínimas. Son plataformas de austeridad. Su principal virtud es generar un modelo de negocio con muy pocos gastos. Ese es el problema que plantean. Y sobre todo el gran problema que se pide hablando de un bici no es ni para la ley, ni para sus patrones, ni para sí mismo un trabajador. Es un colaborador. Hay un nuevo mensaje. Se cayó también. Se nos están cayendo los soldados uno por uno. Bueno, Sí, ahí volví, Ahí, se ahí me Gonzalo. desconectó Bien. internet. voy a aprovechar este intermedio tecnológico para prender la luz. Discúlpenme porque También en penumbra ahí. Sí. Perdón. No disculpe, no pensé que iba a durar tanto, entonces no pensé el tema de la luz. Ahí, Bueno, no sé si respondí a lo que dijo Lisandro Espejo. Yo empezaría por sí. pensar el estatuto de ese pibe. Y no es tan fácil, porque conozco investigadores que han hecho trabajo de campo con los repartidores de plataformas y ellos mismos no se perciben a sí mismos ni quieren el estatuto de trabajadores. Con lo cual quizás les estamos ofreciendo algo que no les interesa. Pero al mismo tiempo no podemos dejar que sigan trabajando así. Es un dilema. Hay una pregunta ahí de Aparicio Marcelo. Dice, para vos, Alejandro, ¿cuál sería el futuro del trabajo a nivel mundial y sobre todo en Argentina? Yo quería hacerte también en relación a esa pregunta, una pregunta sobre esta posibilidad de ampliar el concepto de trabajo, ¿no? De socialmente productivas, actividades que no eran reconocidas como tales y bueno, obviamente disputar el salario de esas actividades o de esas nuevas actividades reconocidas como productivas como una alternativa o como un paradigma alternativo al tema de la renta básica, ¿no? Que hablábamos recién, ¿no? Si en ese debate entre nuevas formas del trabajo y renta básica, ¿vos cómo lo ves? La renta básica
me parece que es un principio muy complicado. Acá, como suele pasar, se importó directamente esos lugares de discusión. Pensemos que hay toda una línea de apologetas de la renta básica, de los cuales uno que generan cierto grado de desconfianza, ¿no? Uno ve a Zuckerberg o Milton Friedman diciendo, bueno, la renta, si Milton Friedman se nos va. Ya hay una diferencia entre una renta básica que está pensada para la subsistencia y una renta básica que está pensado como derecho a compartir la riqueza pública. Te dirán, pero ¿cuál es la riqueza pública? Bueno, los recursos naturales son riqueza pública porque no le pertenecen a nadie. Pero, paradójicamente, la disrupción tecnológica del sistema ciberfísico genera un nuevo tipo de riqueza pública, que son los datos, que tampoco le pertenecen a nadie porque los generamos nosotros. Entonces, si en una punta tengo recursos naturales que son riqueza colectiva, y en otra punta tengo datos que también son riqueza colectiva, puedo pensar en cómo montar un sistema de asignaciones que sea un salario por esos recursos que, digamos, producimos entre todos y que no se pueden pagar por hora de trabajo. Es un cálculo muy complicado. Digamos, me parece que si pensamos en una renta básica tiene que ser desde ahí. Ustedes dirán, bueno, pero en Argentina generamos datos como cualquier otro país, a pesar de que tengamos tecnología no desarrollada. En Argentina tenemos muchísima riqueza pública que estamos poniendo en riesgo todo el tiempo. El suelo, el subsuelo, y eventualmente, si hay un despunte de las renovables, que siempre parece que están por despegar, el viento, el sol, tampoco le pertenece a nadie. Entonces ahí tenemos que pensar eso. Pero volviendo a la pregunta que me decía Gonzalo, está bien como lo dicotomizó él. Yo diría que yo dividí el libro en las posturas que piensan de una economía a partir de la escasez y las posturas que piensan de una economía a partir de la disrupción tecnológica, la abundancia que genera. Y ahí la mirada que hay sobre el trabajo es prácticamente antagónica. Por un lado tenemos la economía social, esencialmente, que está pensando en incluir en la economía, no en el trabajo, pero incluir en el concepto de economía un montón de prácticas que hasta ahora estaban marginalizadas. Entonces, es un poco lo que había dicho Gonzalo. Extender el concepto de trabajo a prácticas no salariales. O por ahora no asalariadas. Pero por otro lado, las miradas de la disrupción tecnológica, la economía, costo marginal cero, el aceleracionismo, piensan al contrario, en reducir el trabajo, es decir, ya resignarnos en que las nuevas tecnologías no van a generar trabajo y pensar en cómo distribuir la riqueza de este trabajo. O sea, ahí son irreconciliables. ¿Cuál sería mi postura al respecto? Yo estoy más cerca de pensar en reducir el trabajo que en ampliar el concepto de trabajo. Seguramente ustedes disientan, pero lo hago por el siguiente principio. Primero, es evidente que el tipo de trabajo que permite el actual paradigma tecnológico es un trabajo demasiado precarizado como para que siga siendo la principal fuente de ingresos. Entonces, necesita complementarse con algún tipo de ingreso que vaya por afuera de ese trabajo. Necesariamente. En todo caso, una postura conciliadora que no la hay, pero que tampoco pensemos que todo se puede conciliar, va a haber puntos de desacuerdo y para eso está la política. Una postura conciliadora sería generar un gran marco de ingreso no salarial que permita que se desarrollen esas formas de trabajo popular o no asalariado, sin poner en riesgo la subsistencia de esos trabajadores de la economía popular. Digamos, lo resuelvo por ahí. No estaría dispuesto a extender la condición de trabajo porque me parece que hasta ahora, y eso se viene dando desde fines de los 90, lo hizo primero el New Labour con Tony Blair en Gran Bretaña, a fines de los 90, luego lo hicieron los diferentes gobiernos progresistas latinoamericanos que reconstituyeron el mercado laboral, que estaba muy dañado después de las reformas neoliberales de los 80 y 90, pero a costa de la precarización y la flexibilización. En algunos casos una flexibilización abierta, en Gran Bretaña, pero en otros casos una flexibilización oculta, como pasó en Argentina después de la crisis de 2001, donde los números de empleo de 2003, 2005 eran espectaculares, pero las condiciones en el empleo nunca se recuperaron. Entonces me parece que ese es el chantaje que había que evitar. Y en segundo lugar, es técnicamente muy difícil reproducir las instituciones de negociación de trabajo en prácticas que no tienen un salario claro. ¿Cuál es la paritaria de un reciclador urbano? O de un horticultor comunitario. ¿Cómo negociamos en un contexto de inflación su ingreso? No lo hay. Mientras que un ingreso extra salarial sí, porque tenés la botonera del Estado y tenés instituciones para negociar eso.
A ver, una más apareció, ¿querés? A ver, Sí, a ver. de Gabo. Dice, vamos hacia un futuro más relajado en cuanto a la utilización de nuestros datos. La app Cuidar generó cierto temor a ser vigilados, pero en principio tiene un buen uso que es cuidar nuestra salud. A diferencia de la gestión anterior que lo utilizó en clave política partidaria. Sí, se te corta un poco, Gonzalo. Capaz que, ¿por qué no le bajás la calidad al video? Lo haces con las opciones que están ahí. Digo, yo ya te he dado clase por Ah, Zoom y se corta. Si le bajás la calidad del video, mejora la transmisión. Yo porque dale. tengo el modem literalmente abajo mío. Es la única manera que encontré para resolver eso. O sea, estoy sentado y de acá veo el modem. Malísimo. No, completamente de acuerdo con lo que dice Gabo. Completamente de acuerdo. Lo había dicho recién cuando hablábamos, lo había sugerido recién cuando hablábamos de los países asiáticos. El capitalismo de vigilancia, que era el megavillano, está salvando vidas. Por eso no hay que combatir la tecnología, sino que hay que democratizarla. Y va a haber muchísimos datos nuestros. Ya esta discusión se había dado con la SUBE. Los más jóvenes no lo recordarán, pero alrededor del año 2010-2011 había gente que se negaba. Richard Stallman no quiso venir a la Argentina porque teníamos estaba el sistema de SUBE. Richard Stallman está muy loco, ¿no? Pero tampoco quería dejar sus datos biométricos en la aduana, tuvo que entrar por Paraguay. Pero más allá de eso, va a haber tráfico, va a haber acumulación de datos. Va a haber acumulación de datos. No podemos combatir eso. Democraticémosla. Y ahí lo que decía Gonzalo recién sobre que aprender a codificar, aprender a codificar sería lo ideal, una alfabetización digital extendida, pero por lo menos manejemos rudimentos tecnológicos como para que podamos entrar a esa caja negra que son los algoritmos y las plataformas, sobre todo los algoritmos, y que esa información se democratice. Si está democratizando la información no pasa nada, yo no tengo problema en que me extraigan datos, tengo problema en que terminen en un lugar que yo no elegí o por lo menos no sé cuál es. De última, el sistema, el estado, la modernidad consiste en recopilar datos. Uno nace, te sacan sangre, te sacan las huellas digitales, te inyectan cosas en el cuerpo. Digamos, combatir eso es reaccionario. Bueno, hoy te van a sacar datos. Ahora, esa sangre que te sacaban, vos sabías a dónde iba. Eso que te inyectaban, te explicaban lo que era. Esa huella digital, vos sabías por qué te estaban trayendo. Bueno, explíquenme dónde van los datos, cómo y cuáles. Perfecto. Ahí no pude bajar la calidad del video, no sé cómo hacerlo, así que si se me corta, pero bueno, creo que no hay más preguntas. Entonces, para ir haciendo un cierre, una síntesis, gracias en primer lugar por compartir tu tiempo y lo que sabes, bueno, que creo que les ha gustado mucho a todos. Estaba viendo un poco las caras, esto del Zoom permite ir explorando un poco las caras para ver cómo está la gente y se veía todo el mundo interesado y prestando atención. Así que bueno, muchas gracias, a mí me pareció muy bueno, muy interesante. Y bueno, eso, quedamos a disposición como espacio y bueno, esperamos también en otra ocasión contar con vos. Agradecer también y publicitar el libro, cómprenlo, la verdad que está muy barato a través de Play Store. Y ahora creo que se consigue en todos lados. En Mendoza se consigue el libro físico. Hoy me decía Gaby que ya habían subido en una librería de Mendoza el título. Así que vayan y cómprenlo, que está buenísimo. Y bueno, gracias Alejandro. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo.